Amén. Vamos a la escritura. Vamos a compartir en 1 Corintios capítulo 1. A partir del versículo 17. 1, 17. Dice la palabra del Señor: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el que ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, por lo que compartiremos. Padre, gracias porque no se trata del predicador, sino de tu Espíritu. Te agradecemos que tú tengas a bien usar este vaso de barro, Señor, para poder comunicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar. Volvemos al 17. Porque pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Algunos comentaristas interpretan esto como que Pablo estaba menospreciando el tema del bautismo. En realidad no estaba haciendo eso. En realidad lo que Pablo estaba queriendo hacer era romper con lo sacramental. Muchas veces le damos más importancia al bautismo o a la cena del Señor que al Evangelio. Lo que Pablo está haciendo aquí es exaltar a Cristo. Lo que Pablo está haciendo aquí es exaltar el Evangelio, que en suma últimamente se viene hablando mucho acerca del Evangelio, y se dijo muchas cosas: que el Evangelio son las buenas nuevas, que el Evangelio acá, que el Evangelio allá. El Evangelio, hermanos, no es más que Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es un mensaje vivo. El Evangelio es una persona. De eso queremos hablar, del Evangelio, pero también vamos a tratar de ir ordenadamente para no perdernos. Entonces queda firme el primer versículo que compartimos, que Pablo está diciendo que no tiene intención para nada de despreciar el bautismo, sino de reaccionar ante el espíritu divisivo que había en la iglesia de Corinto, que exaltaba
a Apolos, a Cefas, a Pablo. Eso es lo que Pablo justamente no quería. Sin embargo, esta declaración indica que el bautismo no era visto como un agente sacramental de la gracia, lo que acabo de decir, ¿no? Es sorprendente que algunos intérpretes lo interpretan como que Pablo está dándole menor importancia. No está haciendo eso, está exaltando a Cristo. Aparte, tenemos que, si vamos a la Escritura, tenemos 3 puntos importantes. Que la Biblia dice que Jesús nos dio el ejemplo porque se bautizó, que es un mandamiento de Jesús y que es el proceso normal esperado de todo creyente. Todos sabemos, por la Escritura, por supuesto, no porque sea un rito, no porque sea una costumbre solamente, sino que decimos, bueno, nos bautizamos porque somos cristianos. No nos vamos a bautizar para ser cristianos. Es al revés. Muchas personas se bautizan para ser cristianos. En realidad es perfectamente al revés. Cuando hemos nacido de nuevo, obedecemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, nos bautizamos. ¿Por qué? Porque el ejemplo bíblico relata que Juan le dijo: no, Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar a vos? Sin embargo, era necesario. ¿Para qué? Para que se cumpliese toda justicia. Para que toda la cristiandad venidera, o sea, nosotros, hagamos lo mismo. Estamos bautizados. Es una manera pública de decir al mundo: dejo el mundo para seguir a Cristo. Amén. Seguimos adelante. Acá tengo los 2 primeros versículos que compartimos, o sea, el 17 y el 18, que vamos a tomar las partes más importantes. Dice la Biblia de las Américas: no con palabras elocuentes, a lo que la Reina Valera dice: no con sabiduría de palabras. La NBI dice: y eso sin discursos de sabiduría humana. La King James, o sea, la traducción del inglés, dice: y no con palabras sabias. ¿Qué está diciendo? Que acá no es importante si yo tuviese un máster en divinidad de 5º grado. Aquí lo importante es que la persona que predica el Evangelio, o en una plaza, o donde sea que se esté predicando el Evangelio, o usted predicándole a su familia, no es con elocuencia, no es con palabras de sabiduría humana. Esa palabra que en el griego es sofía, que quiere decir astucia o sabiduría. No con sofía, no, con poder de lo alto. Es con poder de arriba que tenemos que predicar el Evangelio. Muchas veces nos enseñaron que tenemos que ir y aprender todas las náuticas habidas y por haber, ¿no? O las náuticas, hermenéutica, y bueno, y todas los estudios que los hombres inventaron. Pero en realidad estos hombres no tenían todo ese estudio que hoy nos dicen que es imprescindible tener. Lo que es imprescindible tener es el Espíritu de Dios para poder compartir el Evangelio de Dios. El poder está en el mensaje y no en el mensajero. Es decir, ni siquiera en Pablo estaba el poder. El poder estaba en lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba la palabra de Dios. Entonces, ¿es posible tener el mismo poder que tenía Pablo cuando predicaba? Por supuesto, porque tenemos la Escritura. Entonces vamos a predicar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. O sea, la palabra es Cristo.
vamos a predicar a Cristo, a este crucificado. Y si este está crucificado y resucitado, poder de Dios para salvación de los oyentes. Si no se salvan, quédese tranquilo, Dios sabe. Predique a Cristo crucificado, poder de Dios. No prejuzgue, crea. Crea, no tema. No, si le digo esto, no tema, hermano. Usted predique el Evangelio y deje que el Evangelio, o sea, Cristo, haga lo que tiene que hacer en los oyentes. Y entonces así usted va a ver el poder de Dios en acción. La dinamita, dunamis se llama eso. Eso es dunamis, eso es dinamita. ¿Quién puede detener una dinamita que está encendida, a punto de explotar? Va a explotar. Y cuando explota, hace estragos, hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué Pablo da este consejo? ¿Por qué Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar? Eso ya lo vimos. Sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vana la cruz de Cristo. Muchas veces nosotros, no con intención, pero sí por ignorar lo que está diciendo la Escritura, queremos ir con nuestra sabiduría a predicar el Evangelio. Y ahí nos equivocamos. Y sin querer estamos haciendo vana la cruz de Cristo. El Evangelio es el Evangelio. Usted predique el Evangelio, no haga otra cosa. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si los humanos pudiéramos salvarnos a nosotros mismos a través de nuestras acciones o intelecto, entonces la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria. ¿Cuántos dicen amén? No podemos. No podemos. El poder de la cruz es la provisión de Dios completa para aquellos que han de ser salvos. Está ahí. El poder de Dios está en la cruz. Ahí se genera eso. Todo lo que se necesita para que la humanidad sea salva ya fue hecho. Ya se hizo. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer algo nosotros y nos olvidamos que el Señor en la cruz dijo aquellas hermosas palabras que Gastón tiene en el lomo de su Biblia: Tetelestai, consumado es, hecho está. ¿Qué quiere decir? Descansar. Solamente tenés que predicar el Evangelio. Está hecho, está completo, disponible para su vida y la de sus seres amados. Es una enseñanza la cual tenemos que aprender. La muerte, resurrección, ascensión y la segunda venida de Cristo ya están. Muchos dicen, sí, pastor, pero todavía Cristo no vino. No sé, para usted. Para mí ya vino. Pero para el apóstol Pablo también en Tesalonicenses, cuando dice para los que esperemos su venida, para los que estemos ahí. Para mí ya vino. Algunos todavía lo están esperando. Para mí ya vino. El otro día lo compartíamos con los hermanos. ¿Por qué digo esto? Qué locura, ¿no? ¿A dónde está Cristo sentado? En lugares celestiales, ¿no es cierto? ¿Y a dónde estamos nosotros sentados? En lugares celestiales. ¿Juntamente con quién? Entonces, ¿Cristo vino para nosotros o no? Para mí ya vino. Lo estoy disfrutando. Si usted no lo puede hacer, ore a Dios. Usted necesita hacerlo. Usted necesita disfrutar de Cristo. Usted necesita disfrutar el Evangelio. Usted necesita darse cuenta de que Cristo murió por usted, murió por mí, murió por la iglesia, pero resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre.
Y usted y yo estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Él. Disfrútenlo, hermano. Gócese en el Señor. Gócese. Usted necesita aprender a gozarse en Cristo y a darse cuenta de estas cosas. Amén. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, dígame por favor, diga, eso soy yo. A nosotros, poder de Dios. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios. Esta palabra es la palabra en el griego logos, o sea, la palabra escrita. Esto es logos, lo que está escrito. Se refiere al contenido de la predicación de Pablo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Usualmente en su predicación Pablo enfatiza tanto la crucifixión como la resurrección de Cristo, pero en este contexto él se enfoca en la crucifixión. Sabemos que el poder está en la cruz. Es locura, dice la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice es necedad. Es necedad. Otra versión dice parece una tontería a los que se pierden. Esta palabra griega llega al español como, escuche, idiotez. Esa palabra en el Nuevo Testamento dice que es traducida al castellano como idiotez. Para ellos es una idiotez. ¿Qué me estás hablando a mí? Le decían a una hermana, a alguien. ¿Qué me dio a mí Dios? ¿O qué me va a dar Dios? Muchos dicen así. ¿Saben por qué no entienden lo que Dios les da? Porque son idiotas. Sencillamente. Para ellos es locura. Para ellos es locura. El Evangelio es locura. ¿Qué me va a dar Dios a mí? No pueden ver lo que Dios ya les dio. Mucho menos pueden ver lo que Dios les va a dar. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. A los que van a la perdición, sería la otra opción, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Hay solo dos clases de personas en este mundo. Muchas veces pensamos que cuando nos empiezan a querer mostrar a nuestros congéneres o a nuestros pares, no, porque estos son clase media, estos clase media baja, los otros así, los otros andando. ¿Qué tontería? Solo dos clases. Les digo cuáles son. Aquellos que están pereciendo y aquellos que están siendo salvos. Aquellos que se están muriendo, aquellos que se están yendo al infierno y aquellos que están siendo salvados. No hay otra clase de personas. El mundo, el sistema que nos gobierna, perverso, engañador, mentiroso, te quiere hacer creer que vos perteneces a esta clase o a esta o a esta o a esta otra. No. Vil mentira del sistema que intenta engañar. Nosotros somos o de los que nos estamos salvando o de los que se están perdiendo. En suma, al fin de los tiempos, lo único que va a importar es esto. No va a importar si tuviste un carro 2 o 3. No va a importar si tuviste una casa 2 o 3. No va a importar si te vestías con ropa de marca o no. No va a importar si te teñías o no te teñías el pelo. No va a importar absolutamente nada de eso que hoy en muchas congregaciones se le da suma importancia. Va a importar si te estabas salvando o te estabas perdiendo. Y para nosotros eso es importante ¿cuándo? Mañana, dentro de ¿cuántos años puedo vivir? 20 más, 10 más. ¿Va a ser importante dentro de 10 años? No, hermano. Es importante hoy. ¿Te estás salvando o te estás perdiendo? Esto es lo importante
de lo cual debemos compartir en una congregación. Solo dos clases de personas: los hijos y los hijos. No se olvide, la incredulidad en este tiempo tiene repercusión en la eternidad. La incredulidad de este tiempo. ¿Qué me va a dar Dios a mí? Incrédulo. No puedo creer en un Dios que no veo. Y tantas otras cosas que escuchamos por ahí. Pero nosotros estamos aquí no por vista.Nosotros estamos aquí porque andamos por fe. Esa fe que es dada del cielo, esa fe que es dada, esa fe que es la fe de Abraham, la fe que nos lleva cada día a morir al monte, a llevar ahí a nuestro propio hijo. Señor, si vos me lo pedís, acá está. Esa es la fe de los verdaderos cristianos. Tres apreciaciones acerca de la salvación, para que usted afirme sus conceptos, para que usted sepa un poco más acerca de su salvación. Es un acto de la voluntad, pasado y decisivo. ¿Cuándo fuimos salvos? Allá. Un proceso que continúa a través de toda la vida. Deje de pensar que usted mañana puede dejar de ser salvo. Eso es imposible. Le estoy hablando a los hijos de Dios. Es imposible. Un evento pasado, el cual se convierte en un estado de ser. No se convierte en tener. Es un evento que se convierte en ser. Cuando Cristo nos llama, cuando nosotros recibimos a Cristo, empezamos a ser, no a tener. Muchas personas en lo único que se distraen es, bueno, ahora voy a tener esto, ahora voy a tener lo otro. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que comiences a ser. Por eso hacemos, normalmente cuando nos juntamos en rueda los días miércoles y hacemos algunas preguntas y compartimos, lo que compartimos es, porque le hacemos alguna pregunta a las personas que nos visitan: ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Y hacia dónde vas? No es casualidad que hagamos esa pregunta. Necesitamos saber, y vos necesitas saber quién sos. Si no sabes quién sos, lamentablemente para vos estás entre la nada y la eternidad. Necesitas saber de dónde venís primeramente. Necesitas saber quién sos. Es sumamente importante que sepas quién sos. Hacete la pregunta frente al espejo, o en la noche cuando cerrás los ojitos para decir: Señor, no me lleves esta noche, todavía tengo mucho pecado que confesar. Mostrarme quién soy, Señor. Necesito saber quién soy. Necesito darme cuenta cuánta necesidad tengo de ti, para poder mañana levantarme con toda la fuerza y empezar a confesar y empezar a ponerme en cuentas contigo, Señor, y con todas las personas que tengo a mi alrededor, que digo que nunca voy a perdonar porque no sabe lo que me hizo. Ignorando que esas son las personas que Dios escogió para tratar nuestro carácter. Una humanidad entera de hijas e hijos de Dios nos opusimos a Cristo y Él murió por nosotros, sin importarle en absoluto todo lo que nosotros hicimos. En absoluto. No le importa. Él te perdonó.
Él se hizo maldito por vos y por mí. Y vas a saber por cuántas generaciones más, hasta que vuelva en cuerpo presente, no en su segunda venida. Vas a saber por cuántos más. Nosotros no sabemos. Ese es nuestro Dios. Alguien que nos quiere llevar a que nosotros de una vez por todas sepamos quiénes somos. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos tener una identidad en Cristo. Necesitamos descubrir que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y disfrutar de eso. Y ya dejar de quejarnos constantemente por todas las cosas que nos pasan, cuando en realidad absolutamente todo lo que nos pasa es para su gloria. ¿O acaso lo ignoras? Si lo ignorabas, te lo digo. Todo lo que te pasa es para la gloria de Dios. Malo, bueno, regular, todo lo que te pasa es para la gloria de Dios. Por más terrible que sea, para vos, si glorifica a Dios, es maravilloso. Tenemos que empezar a entender eso. No se trata únicamente de darle la bienvenida a Cristo, como nos han enseñado durante muchos años, sino también se trata de que la persona viva la vida de esa persona que es Cristo. Sí, repetí conmigo, recibí a Cristo en tu corazón, abrile tu corazón. No se trata solo de eso. Sí, eso podría llegar a ser una partecita insignificante si la comparamos con el resto, que es vivir una vida, vivir el Evangelio, vivir a Cristo. De eso se trata. El Nuevo Testamento no enfatiza el hacer o tomar una decisión, sino en ser o convertirme en un discípulo. ¿Sí? Lo repito. El Nuevo Testamento no enfatiza el hacer o tomar una decisión, como nos han dicho por mucho tiempo, sino en ser, como decíamos antes, y convertirme en un discípulo. Amén. Mateo 28, todos lo saben de memoria, 19 y 20, ¿no? Y de hacer discípulos, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. De eso se trata el Evangelio, de vivir a Cristo. El misterio verdadero está en que cuando el Evangelio es presentado, algunos responden afirmativamente y son salvos, mientras que otros rechazan y su rebelión es reafirmada. Amén. Realmente, personalmente, esto me lo anoté porque realmente me sorprende. No me sorprende cuando una persona recibe a Cristo, porque entiendo la elección de Dios. El que tiene una crucecita. Ahí está. ¿Cuál se importa? El misterio verdadero está en que cuando el Evangelio es presentado, algunos responden afirmativamente. Esto no es sorprendente para nadie. En realidad es sorprendente para muchos que nos enseñaron, y en muchas congregaciones es sorprendente, y todos se glorían y hacen fiesta, y dicen los ángeles están de fiesta, ¿se acuerdan? Porque una persona recibió a Cristo como si fuera que Dios no lo sabía, que Dios estaba esperando ahí con el tintero y la lapicera para anotarlo en el libro de la vida. Dios, pobre, que espera que vos le abras tu corazón, está ahí esperando a ver si vos tomás o no la decisión sorprendente. Nosotros que entendemos la soberanía y la elección de Dios, no nos sorprende cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Espero que a usted le esté pasando lo mismo, ¿no? Realmente
No me sorprende tanto cuando las personas responden afirmativamente al Evangelio, pero sí me quedo sorprendido cuando el deseo de Dios de que todos sean salvos pareciera ser que no se cumple. La obra terminada de Cristo en la cruz pareciera ser que no tiene efecto. El llamado del Espíritu Santo también. La carga de culpa que lleva cada persona parece que no lo culpara. Y la vida sin propósito que se vive sin Dios, parece increíble que haya quienes rechazan el Evangelio y dicen a Dios no. Eso es realmente lo que a mí me sorprende. Nos han engañado tanto que nos han hecho creer que cuando una persona es sometida al mensaje del Evangelio, cuando le decimos a una persona, niña, niño, eres un pecador, necesitas arrepentirte, porque si no te arrepientes, tu destino final y cruel será el infierno. Es sorprendente cuando le sigue diciendo, mira, es que Cristo ha muerto en una cruz para cargar tus pecados y llevarte a la gloria eterna. Es sorprendente que una persona resista ese mensaje, porque el poder está en la cruz, porque el poder está en el Evangelio, en el compartirle a la persona que realmente el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, y entendió quién es. El problema de muchas personas, el problema de muchos jóvenes hoy, es que la pregunta que se hacen siempre es la misma: ¿qué me va a dar Dios a mí? ¿Cómo? Mucho, vida eterna. Claro. Lo que pasa es que cuando un joven no entiende de qué se trata esto, porque nadie le dice, mira, eres un pecador y desagradas a Dios, y ni te cuento una persona grande, porque tiene más años que su madre, de pecar y pecar y pecar y pecar deliberadamente contra Dios, porque la ley está escrita en su corazón. Es sorprendente que una persona le dice, mira, eres un pecador. No, yo no soy un pecador. ¿Cómo que no? ¿Mentís? Y algunos son tan caraduros que te dicen que no, jamás dije una mentira. ¿Ves? Ya está mintiendo. ¿No? Sométase a esa pregunta. ¿Alguna vez usted ha mentido? Si alguien osara decir que no, ya está mintiendo. Porque ¿quién de nosotros no mintió alguna vez? La segunda pregunta que se le hace normalmente cuando se predica el Evangelio: ¿robaste algo alguna vez? Tan cara dura te dicen, no, jamás, no toqué nunca nada. Ni un vuelto a tu mamá, ni unos cuantos minutos a tu patrón yéndote antes o viniendo tarde. Ladrón, tienes que arrepentirte. Por cuanto todos, dice la Biblia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Ese era nuestro destino final. Por eso me sorprende cuando hay personas que nos visitan, que están en la congregación. Si fueron invitados para escuchar de su salvación, pero pasan su tiempo en su celular, manifestando una gran mala educación. Y lo siguen haciendo sin ningún problema. ¿Saben qué pasa con esas personas? No pueden oír. Y si no es el Espíritu de Dios que le abre los oídos, nunca jamás podrán oír. Y pasarán una eternidad donde ustedes ya saben. Dice la última parte del versículo 18, lo leemos otra vez, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios. El Evangelio revela y canaliza el poder de Dios. Produce, primeramente, fe. Produce
en segundo término, arrepentimiento. Produce visión. Ahora veo, dijo Job. Opa, ahora veo, mas ahora mis ojos te ven. Dice Job, después de ser sometido a un montón de situaciones terribles. Y siendo que era un buen cristiano, era un buen hijo de Dios. O sea que no te sorprendas si pensás que sos un hijo de Dios y Dios te está sometiendo a distintas pruebas. Eso es prueba, no disciplina. Una cosa es prueba y otra cosa es disciplina. El Señor nos prueba. ¿Por qué le tomamos prueba a los hermanos cuando damos algún estudio bíblico? Porque queremos que pasen de grado. ¿Por qué los chicos rinden examen? Para pasar de grado, para crecer. ¿Por qué Dios nos prueba? Para crecer. ¿Por qué a mí Dios me hace esto? Porque te ama y porque necesita que pases de grado, que crezcas, que madures. Produce visión, produce justicia. El Evangelio, la predicación, produce justicia. Ahora entiendo lo que está bien y lo que está mal. Antes no entendía. Ahora lo comienzo a entender. Produce santificación. Ahora sé, ahora entiendo lo que es ser santo. Ahora entiendo que Dios me ha separado de este mundo. Ahora ya no me gustan más. Si soy un verdadero hijo de Dios, si soy un verdadero cristiano, ahora ya no me gusta más lo que antes me gustaba. Ahora ya lo que antes amaba, ahora lo detesto. Y empiezo a amar otras cosas. Ya no quiero más esas charlas vanas de horas y horas criticando, murmurando de un tercero. Detesto hacer eso. Ahora quiero hacer otra cosa. Ahora quiero leer la Escritura. Ahora quiero aprender acerca de Dios. Ahora quiero estar con mis hermanos y edificarme hablando de las cosas de Dios. Ya no quiero más lo que antes quería. Antes tomaba, ahora ya no tomo más. Antes fumaba, ahora ya no fumo más. Antes me drogaba, ahora ya no me drogo más. Antes adulteraba, antes fornicaba, ya no lo quiero más. Porque eso es lo que produce el Evangelio en los hijos de Dios. Y por último produce redención. Redención. Te hace sentir, no en deuda, porque redención es comprar por precio, no en deuda. Te hace sentir tan agradecido, pero tan agradecido, porque ese Dios maravilloso se humilló y se hizo hombre, tomó mi lugar y pagó el precio que yo debía pagar. Entonces ahora estoy tan agradecido a ese Dios que hizo algo que yo no podía hacer. Eso es lo más triste. No podíamos redimirnos a nosotros mismos. Él lo hizo. Él lo hizo. Y no por mis méritos. Él lo hizo porque me amó. Solamente por eso. ¿Por qué a mí? No sé, no te lo puedo decir. ¿Por qué a vos? No sé, no te lo puedo decir. Algún día nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque en realidad no teníamos nada bueno. Pero Él lo hizo. La predicación de la cruz hace todas estas cosas. Es el poder de Dios actuando en la palabra escrita, la Biblia, ¿sí? Actuando en la palabra viviente, Cristo, actuando en la palabra predicada, el Evangelio, actuando en la palabra establecida, el reino de Dios. ¿Ve? Esto lo hace el Evangelio. Esto hace la predicación del Evangelio. Esto es el poder de Dios. Nos hace ver realmente de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. En el versículo 19, 1:19 dice: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Esta es una clara referencia a Isaías capítulo 29:14. Isaías 29:14. Lo leemos todos juntos. Amén. Isaías 29:14. Leemos el 13. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Así éramos antes, hermano. Nos habían enseñado que para ser cristianos teníamos que hacer esto y aquello. Sigo. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esto es lo que le pasó a todos los fariseos. No hubo, bueno, hubo algunos. En el caso que Nicodemo haya seguido adelante, fue uno. He aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ellos pensaban que entendían y no lo reconocieron y no lo recibieron. Lo desecharon. Lo resistieron. ¿Saben? Hay una historia que dice que los rabinos de aquella época leían hasta Isaías 52, 12 creo. No sé si me lo anoté por ahí. Estuve leyendo en la semana y después saltaban a Isaías 54. O sea que las 3/4 partes de Isaías 52 y Isaías 53 completo no lo leía. Claro, porque hablaba de Cristo. Muy claramente. En realidad toda la escritura habla de Cristo y la iglesia, pero eso era tan claro, Isaías 53 por ejemplo, es tan claro que los rabinos de aquella época ni siquiera lo leían. Esto es lo que el Señor ha destruido, la sabiduría humana. Y se cumplió, lo hemos cumplido en los contemporáneos de Jesús. El versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? Ahí pregunta, ¿no? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Esta es una lista de sabios humanos, es decir, judíos y gentiles. Los humanos no pueden descubrir el Evangelio. Humanamente el Evangelio no se puede descubrir. Si no naciste de nuevo, podemos hablar toda la vida y nunca vas a comprender. Usted necesita entender esto. Las personas que escuchan en la radio, las personas que están en el internet ahora, necesitan entender esto. Necesitan nacer de arriba, necesitan nacer del Espíritu de Dios. Predicador, lo escucho y no entiendo nada de lo que usted está diciendo. Lo siento mucho por usted. Ore a Dios. Yo voy a orar también, por supuesto, para que todas las personas que ahora escuchan, quizás en este auditorio, y no están entendiendo, lo cual no depende de mí que usted entienda. Sí, me esfuerzo, pero el mérito no es del predicador, sino de lo que el predicador está diciendo. Y si usted hay cosas que no las entiende, ore a Dios, clame a Dios, arrepiéntase de sus pecados primero. Y Dios es fiel, Dios es verdadero. Le hará entender, le hará comprender lo que estoy diciendo. Usted necesita nacer de arriba, usted necesita nacer del Espíritu. Porque si usted abre su Biblia y no la entiende, es porque todavía es un ser humano. Usted necesita convertirse, nacer de nuevo. Y esa lamentablemente no es mi responsabilidad.
Por eso podemos predicar el Evangelio con tranquilidad, hermanas y hermanos. Porque si la audiencia no escucha, sí tenemos una gran responsabilidad, y es la de predicar el Evangelio. Cristo crucificado, muerto y resucitado. Eso es poder de Dios. Eso es lo que Dios usa para que las personas nazcan de arriba. Hay un relato, no sé si todos se acuerdan del apóstol Pablo predicando en el Areópago. ¿Sí? Yo creo que Pablo ahí, en ese mensaje, aprendió algunas cosas. No sé si ustedes se acuerdan el final del relato de la predicación de Pablo en el Areópago, pero resulta ser que hay muchos de los oyentes griegos que se rieron de la predicación de Pablo. Léalo después con tranquilidad. Y usted se va a dar cuenta que Pablo apeló a algo que sabía que los griegos necesitaban escuchar. Quiso hacer lo mismo que hacen los predicadores modernos. Hizo decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Él quiso decirle a esos griegos que lo escuchaban en el Areópago y predicó con palabras de humana sabiduría. Léanlo. Y se van a dar cuenta por qué no tuvo punch. Se van a dar cuenta por qué no pasó absolutamente nada. Ahora, en 1 Corintios, precisamente el texto del verso 17, vemos a un Pablo, cronológicamente había pasado ya lo de la prédica del Areópago, que está diciendo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo en el Areópago ni mencionó la cruz. Solamente quiso decirle a los griegos lo que ellos querían escuchar. Y se rieron de él. Después de ese mensaje, creo que Pablo entendió y aprendió. Y empezó a predicar el Evangelio, el cual le había sido revelado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el mensaje es el Evangelio. El mensaje no es la elocuencia del predicador. Entiendan esto. Entendamos esto de una vez. Todos en este auditorio somos iguales en Cristo. Todos podemos tener el dunamis de Dios. No porque sea un pastor, no porque alguien sea un diácono o un anciano, va a tener más poder que usted. Usted, hermano, necesita predicar el Evangelio. Y el que obra es el Espíritu Santo. El que convierte a las personas es el Espíritu Santo. Usted no necesita que yo le vaya a predicar a su esposo, a su novio, a su amiga. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Eso es lo que tenían estos hombres de la iglesia primitiva. Predicaban el Evangelio. Fíjense qué cosa curiosa. Yo hoy pensaba y meditaba. Pablo en el Areópago, con todos los hombres elocuentes, entendidos, los griegos, que buscaban sabiduría, ¿no? Y Pedro, en Hechos capítulo 2, predicándole a personas comunes, el pueblo judío. Pero Pedro estaba predicando el Evangelio. Pedro los estaba confrontando con una realidad, que a causa de ello Cristo había sido crucificado. Fíjense el poder. En uno hubo 3.000 sin contar mujeres y niños convertidos. En otros se rieron de él. Y era el apóstol Pablo. Los hombres no somos infalibles. El único infalible es Cristo, a través del Evangelio predicado, a través de su palabra. Ahí está el poder. Ahí está el poder. Y no es mío, es de todos. En la medida de que usted tenga el Espíritu de Dios, haya nacido de arriba y predique la palabra que el Señor le está diciendo que predique, hay victoria. Amén. Esta es la lista, la que acabábamos de nombrar, de hombres
eruditos, ¿no? Por eso hace la pregunta del versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿Acaso no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? ¿Ven? No se trata de sabiduría humana, se trata del poder de Dios. De este siglo, dice, y del mundo, esa sabiduría. Esas dos frases reflejan un concepto similar debido a que este periodo de tiempo en que vivimos, hoy, todos han caído en pecado. La humanidad entera está sumida en el pecado. Este no es el mundo que Dios deseaba, sin embargo, el Evangelio transforma y transformará a cada edad caída de la creación. Esa es una garantía. En cada edad, en cada tiempo, va a haber personas convertidas a Cristo. La redención, vamos al 21, perdón. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, esta puede ser una referencia a Proverbios 8:22. Si ustedes quieren acompañarme, vamos a Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos que engendrada, habla la sabiduría. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. No sé de quién estará hablando, ¿no? Y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿De quién está hablando? Amén. De Jesús. Ahí está. Siempre está. Hagamos, dijo Dios, al hombre, en plural, ¿no? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaría? La redención, hermanos, fue planeada. No es un accidente Cristo. Cristo estaba desde antes del principio de los tiempos. Cristo era con Dios. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ahí estuvo siempre. No es un plan B Jesús para salvar a la humanidad. Jesús es una provisión divina para salvar a sus escogidos. Aleluya. La redención fue planeada en el corazón de Dios antes de la creación. Si quieren anotarse, para los que anotan, Mateo 25:34 lo declara, Hechos 2:23, 3:18, 4:28. Es inmensa la cantidad de textos que hablan acerca de que todo fue planeado. Dios tenía un conocimiento anticipado de la caída de la humanidad. Dios lo sabía, porque sabe que somos irresponsables, porque sabe que todo pacto que juramos no lo cumplimos. Dios sabía, pero como nos ama, había hecho provisión. Ahí estaba su Hijo para morir por sus escogidos. La incapacidad de parte de la humanidad de hacer la voluntad de Dios, también Dios ya lo sabía. La incapacidad, la inhabilidad que tenemos para hacer las cosas.
una doctrina, la primera doctrina que nosotros enfatizamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de inhabilidad. El hombre está inhabilitado, el pecado lo ha inhabilitado para hacer nada. Sin mí, dice, nada podéis hacer. ¿Amén? Así que a los que nos escuchan que no tienen a Cristo, a los que están en este lugar que todavía no tienen a Cristo, nada pueden hacer sin Él. Nada. Todo lo que hagan les va a salir mal. Y no los quiero maldecir. Simplemente les estoy diciendo la verdad que ustedes necesitan escuchar. La provisión de Dios a través de Jesucristo es magnífica. No hay nada más grande que le podía pasar a los hombres que la provisión de Cristo. Esta invitación a los judíos y a los gentiles a venir a Cristo es lo mejor que le podía pasar a la humanidad. Nosotros como gentiles no nos debería alcanzar el tiempo para agradecer a Dios. Pues, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios, por medio de la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que el mundo no conoció a Dios, los griegos, hermanos, no creían que a Dios se le podía conocer. Los griegos no lo creían. Sus deidades tenían debilidades humanas y no estaban involucradas en este mundo. En sí, la humanidad caída no puede descubrir a Dios. Por eso los griegos no creían en que se podía conocer a Dios. Pero Dios ha escogido revelarse a sí mismo a través de Cristo, o sea, a través de la palabra viva, a través de la Biblia, o sea, la palabra escrita, al igual que a través de la humanidad redimida, es decir, la palabra establecida. ¿Se da cuenta de lo que les estoy diciendo? Lo repito, miren, que lo anoté para no olvidarme. Dios ha escogido revelarse a sí mismo a través de Cristo, o sea, la palabra viva, a través de la Biblia, la palabra escrita, Logos, al igual que a través de la humanidad redimida. Usted y yo, y todos los hermanos en el resto del planeta, humanidad redimida. ¿Entiende eso? Dios está manifestando a este mundo a través de nosotros. La palabra establecida. ¿Sos parte de esta palabra establecida? Ruego a Dios que no sea solo el amén, sino el poder. Escuchar al apóstol Pedro, ¿no? Y el mismo Dios os afirme, fortalezca, establezca. Acordate que estás establecido. Que la palabra, que Cristo mora en vos. Y que Dios te ha establecido como columna, como baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia a la cual todos pertenecemos ha sido establecida en esta tierra como columna y baluarte de la verdad. No de una verdad, de la verdad. La única verdad. Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo. ¿Quién otro pudo decir eso? Mahoma no pudo. Mahoma no pudo, hermanos. Y es el profeta de la religión más grande del planeta, después de la secta católica. Increíble, ¿no? Los musulmanes siguen el número de los católicos. Y Mahoma jamás pudo decir, yo soy. Es más, hace poco descubrí, para los que miran el Facebook, descubrí que el mismo Corán a todos los musulmanes los lleva a la Biblia. Capítulo 10, verso 94 del Corán.
Si en algo te sientes confundido, ve a la Biblia. Allí es donde Cristo está revelado. El Corán habla 25 veces de Cristo y solo 4 de Mahoma. Todos los musulmanes deberían ser cristianos, si en realidad leyeran el Corán. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es la presentación, sino el contenido del Evangelio que es locura a la humanidad. Vuelvo a repetir, no es la presentación, sino el contenido del Evangelio que es locura a la humanidad caída. Vamos a Josué 24, 19, ya voy terminando. Josué 24, 19. Dice así: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Después que os ha hecho bien. ¿Entienden esto? Este es el Dios de la Biblia. Este no es el Dios que se ha conformado al cerebro de algunos ignorantes. Este es el Dios de la Escritura, el Dios que dice con claridad: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. ¿Entienden? Es Dios. Hace como a Él le place, cuando le place, y con quién y a quién le place. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Yo no soy un hijo de Dios, estoy convertido. ¿Por qué Dios me hace esto? Te volviste a dioses ajenos. Examinar. Seguramente te volviste a dioses ajenos. Dios no se equivoca. ¿Por qué me van a mí las cosas así? Fíjate, examinate. ¿Dios te hizo bien? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te hizo mal? ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. A mí Dios me ha hecho mal. ¿Saben por qué? Porque andaba tras mis dioses. Me dejó conocerlo. Y cuando me aparté, queriendo andar por mis caminos, me hizo mal. Ay, no, a mí no, yo siempre fui tan santo. Examinate, hermano. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino a Jehová serviremos. ¡Wow! Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes. Esta es la esencia de la proclamación del Evangelio. El término salvar era usado en el Antiguo Testamento para referirse a salvación física, pero el Nuevo Testamento llegó a ser usado para referirse a perdón espiritual y aceptación. Nuestra aceptación ante Dios a través de Jesucristo es un hecho completo, pero de nuestra parte es una relación de pacto continuo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y entendemos el pacto, y entendemos que ya no se trata de obras, sino que Él vino a mí, sino que Él me llamó, sino que Él me abrió el corazón, sino que Él me amó primero, sino que Él hizo conmigo pacto. ¿Cuál es mi deber? Continuar en ese pacto. ¿Cuál es mi deber? Continuar en ese pacto. Porque Él no es infiel. Los infieles somos nosotros. Dios es
fiel. Y siempre, siempre, siempre lo va a hacer. Dios siempre toma la iniciativa en los pactos y pone los requerimientos, pero Dios ha escogido que debemos responder personalmente y continuar respondiendo. ¿Cuántos tienen ganas de bajar los brazos? ¿O cuántos tienen ganas de seguir respondiendo? Tengo una congregación ni sí ni no. No respondieron a ninguno de los dos requerimientos. ¿Quieren bajar los brazos y abandonar? No. ¿O quieren seguir respondiendo? Sí, seguir respondiendo. Amén. Espero entonces que podamos seguir respondiendo. Amén. Y si seguimos respondiendo, no se olviden que el mérito no es nuestro. Es porque Él nos ha esforzado. Es porque Él nos ha dado la fuerza. Es porque Él nos ha metido donde nos tenía que meter para que sigamos respondiendo. Y de esa forma siempre se lleva toda la gloria. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque hoy podemos darte toda la gloria a ti, Señor. Y confiamos y seguiremos confiando, Señor. Seguiremos confiando porque sabemos a través de tu palabra que tú nos esforzarás, que tú nos darás, Señor, el vigor para seguir adelante. Te agradecemos, Padre, por todos tus méritos. En el nombre de Jesús. Amén.